¿Cómo están, queridos hermanos? Muy buenas noches. Martes 9 de diciembre, iniciamos ya este mes, ¿verdad? Último mes del año, ya el calor se siente y estamos aquí en esta cálida noche de día martes junto a nuestros hermanos conectados ya ahí todos de su casa. Los veo ahí a todos ya listos para continuar con el estudio de la palabra del Señor. Ya estamos listos, así que les enviamos un abrazo a todos los que nos ven a través de las distintas redes sociales o nos están escuchando, no lo sabemos. Les enviamos un abrazo y vamos a comenzar nuestra clase de hoy con una oración. Y nuestro hermano Francisco, desde la comuna de San Bernardo, junto a su familia, nos van a dirigir en esta oración. Querido hermano Francisco, un abrazo para ustedes. Amén. Saludos a todos. Inclinemos nuestro rostro, hermano. Señor, le damos gracias por todo su amor, su misericordia, por ya estar terminando este día, Señor, y de mejor manera también estudiando su palabra. Gracias, Señor, por el tiempo que nuestro pastor dedica para poder enseñarnos, Señor, esto que es tan sano para nosotros, de tanta vida, Señor, que es para nosotros. Bendiga a cada hermano, cada conocimiento, Señor, y siga incrementando las ganas, Señor, de poder aprender de su palabra. Le damos gracias por todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, hermano Francisco. Y bueno, como ven ustedes, ya estamos en nuestra clase número 17. Estamos en el ramo, la asignatura, no sé cómo usted le llama, de el panorama del Nuevo Testamento. ¿Ok? Es una visión general de lo que es el Nuevo Testamento y nos corresponde hoy día continuar con la segunda carta a Timoteo, ¿verdad? Esa es la lectura que debieron tener durante esta semana. No, no fueron tantos capítulos, así que fue una lectura mucho más fácil de poder comprender. Y lo que vamos a hacer ahora es dar una vista panorámica a esta enseñanza de la segunda carta de Timoteo, ¿verdad? Entonces, pongan ahí título, ¿va? Vamos a hablar acerca del título. ¿Por qué tiene este nombre, esta carta? Ok, ya esto creo que ya ustedes casi lo saben, pero es bueno ir reforzándolo semana a semana. Ok, ahí sí. Entonces, al igual que las demás cartas de Pablo, como Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, esta se titula con el nombre del destinatario. ¿Se recuerdan que las anteriores eran con el nombre de la ciudad? Ahora, en este caso, sigue siendo con el nombre del destinatario. Se conocen también como cartas pastorales. Vamos a leer Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 2. Si me ayudan con ese texto. Amén, pastor. Dice, Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén. Muchas gracias, hermana Vero. Entonces ahí tenemos ya nuestro primer versículo, ¿verdad? Vamos a ir con el segundo, que está en Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Dice, hijo mío, Dios te ama mucho porque has creído en Jesucristo. Pídele fuerzas para soportar cualquier cosa. Ok, entonces acá vemos, muchas gracias, hermano. Vemos a Pablo que está dirigiendo esta Perfecto. carta a Timoteo, ¿verdad? Su hijo espiritual, su hijo amado, ¿verdad? Ok, entonces esta epístola es la segunda de dos cartas, ¿ok? Vayan anotando estos puntos porque al final de nuestra clase hoy día, a diferencia de otras, a ver si el tiempo nos alcanza, vamos a hacer algunas preguntas, ¿ok? Entonces, esta es la segunda epístola, la segunda carta de Pablo que se escribe a este personaje llamado Timoteo, ¿verdad? Está inspirado por Dios y Pablo le escribe a su hijo espiritual. Ahora, recordemos un poquito acerca de Timoteo, porque lo vimos la semana pasada en lo que fue la introducción a la primera carta de Pablo a Timoteo, pero recordemos un poco acerca de esto. Esta carta, tanto la primera como la segunda, está dirigida entonces de manera personal, Pablo la escribe, a Timoteo, ¿verdad? ¿Se recuerda lo que significaba el nombre Timoteo? El que honra a Dios. Eso significa Timoteo, el que honra a Dios. Recordemos que Timoteo era un pastor joven, ¿verdad? Entonces, por esta razón, junto con Segunda de Timoteo y Tito, estas cartas se clasifican, que son cartas de Pablo, se clasifican como cartas pastorales, porque de alguna manera están dando una instrucción al pastor, en este caso a estos personajes que estamos estudiando, que están a cargo de dirigir algunas iglesias locales en algunos lugares en donde Pablo los estableció. Y a través de estas cartas está dando un consejo pastoral, ¿ok? Cómo dirigir a la iglesia, cómo confrontar ciertas situaciones, corregir ciertas
ciertos aspectos de la dirección de la iglesia. En fin, son cartas pastorales. Ahora, algunos antecedentes personales de Timoteo. ¿Ok? Recuerden que Timoteo fue una persona que fue instruido en las escrituras desde niño, ¿verdad? Y aquí cumplieron esta función dos personajes, dos familiares de Timoteo. ¿Se recuerdan qué relación tenían esos familiares que ayudaron a Timoteo a ser instruido en las escrituras? A ver, me lo pueden mencionar. No necesariamente el nombre, pero sí por lo menos el parentesco. La madre y la abuela. Muy bien, la madre y la abuela. La madre se llamaba Eunice y y la abuela se llamaba Loida, ¿verdad? Eran mujeres judías que se habían convertido al cristianismo, ¿ok? Hablando desde el lugar de origen de Timoteo, dijimos que él era de una ciudad en Galacia que se llamaba Listra, ¿ok? Y su padre, papá de Timoteo, era griego, pero a diferencia de su mamá y su abuela, el papá no influyó en la educación espiritual. ¿Ok? Ok, entonces esos puntos vayamos recordándolos porque podrían ser parte de las preguntas que vamos a hacer al final. Ok, entonces se convierte, ¿verdad? En relación al ministerio de Timoteo, va a ser evangelizado por el apóstol Pablo durante su primer viaje misionero y Timoteo se llega a convertir incluso en un colaborador o en un discípulo de confianza de Pablo. No era cualquier discípulo, era un hijo amado, un discípulo de mucha confianza y acompaña a Pablo a distintas ciudades, por ejemplo, como a Berea, estuvo con Pablo en esa ciudad, en Atenas, en Corinto. Esas fueron las ciudades, al menos que se mencionan, donde Timoteo, ¿verdad? Acompaña a Pablo en este viaje misionero. ¿Ok? ¿Cuáles eran las situaciones al momento de la carta? Pablo deja a Timoteo frente a una iglesia en una ciudad. ¿Se recuerdan qué ciudad era donde lo deja ahí a cargo a Timoteo? Les doy una pista. Es una iglesia que tiene un libro en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que también lo escribe Pablo. ¿En qué Éfeso. ciudad? En Éfeso. Muy bien, hermana Tamara, en Éfeso. Entonces, Pablo deja a Timoteo y lo deja a cargo ahí de la iglesia en Éfeso. Y esta iglesia en Éfeso era una congregación con muchos problemas doctrinales, con temas de organización, ¿verdad? Y la finalidad de que Pablo deja ahí a Timoteo es para que él pueda guiar a esta iglesia, pueda corregirla. No era fácil, sobre todo por su edad, era muy joven. Y de alguna manera también para que Timoteo en ese lugar pudiese establecer un liderazgo sano, ¿verdad? Porque estaba todo medio corrompido, ¿verdad? Y aunque Timoteo era muy joven, alrededor de 19 o 20 años, Timoteo ya tenía una reputación que era muy sólida, ¿verdad? Como creyente. No, era un joven realmente ejemplar, no era cualquier chico, ¿verdad? Era una persona que realmente, a pesar de su corta edad, tenía un muy buen testimonio con su familia, con la gente que lo rodeaba, ¿verdad? Con los hermanos en la iglesia, y todo esto lo hizo de alguna forma ser un hombre el cual es preparado por Pablo para que cumpla funciones tan importantes, ¿ok? Normalmente, según la tradición judía, los maestros judíos, más o menos a los 30 años, ¿verdad? Comenzaban su servicio. Y acá vamos a ver que Timoteo inicia su servicio dentro de la iglesia mucho más joven, ¿ok? Bien, hablemos ahora de el autor y la fecha. Bueno, acá hay dos pruebas que son pruebas principales de que indican que Pablo es quien escribe estas cartas pastorales, ¿verdad? ¿Cuáles? Primera y segunda de Timoteo, Tito. ¿Por qué? La primera prueba es porque, decíamos también la semana pasada, creo, ¿no? Porque la tradición cristiana, estamos hablando de la iglesia primitiva desde el siglo segundo, siempre reconoce que estas cartas son de Pablo, nunca tienen duda. Esa es la primera razón, ¿ok? Y la segunda razón es la evidencia interna, es decir, el contenido que tienen las cartas, ya sean sus firmas, los detalles personales que se mencionan de parte de Pablo, ¿verdad? También que la enseñanza coincide con la vida y con el pensamiento de Pablo. Entonces, estas dos evidencias, lo que la tradición de la iglesia primitiva y las evidencias de la escritura, del contenido,
dan a entender con claridad de que es Pablo quien escribe también esta segunda carta, al igual que la primera. ¿Ok? Entonces vamos a conocer estas dos cartas como primera y segunda de Timoteo. ¿Ok? Pablo entonces escribe segunda de Timoteo, y esta es la última de sus cartas. Fíjense, esto es un detalle importante. En la Biblia nosotros vamos a ver que van a continuar algunos escritos, pero esta sería cronológicamente su última carta, la última carta, ¿verdad? Y esto sería muy poco antes de su muerte, ¿verdad? La muerte de Pablo más o menos es alrededor del año 67, ¿ok? Después de Cristo. Entonces vamos a ver que esta, segunda de Timoteo, es ya lo que conocemos como su última carta. Y lo vamos a ver también en el tenor en la cual se escribe. Bien, hablemos un poquito del contexto histórico, ¿les parece? Contexto histórico. Ok, contexto histórico. Pablo había sido liberado de su primer encarcelamiento en Roma, ¿verdad? Pero tiempo después fue arrestado nuevamente. Ahora, esta es una de las tantas veces que Pablo está en prisión, pero lo anterior era en Roma y ahora es apresado nuevamente. Segunda de Timoteo nos muestra a Pablo otra vez en una prisión romana y él mismo lo está diciendo. Vamos a verlo ahí en Segunda de Timoteo, capítulo 1:16. A ver si me ayudan con este texto. Segunda de Timoteo, capítulo 1:16. ¿Lo tienen ahí o no? ¿No será 15, pastor? Porque nosotros la Kelly tiene 1:15. No, si yo Segunda, tengo ahí 6. está. Ok. Ya. Segunda de Timoteo, capítulo 1:16. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo. Pero no me da No se complicado. preocupen. Porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Ok, muy bien. Ahí tenemos entonces, nos está indicando que hay un contexto, ¿verdad?, de prisión. Ok, vámonos a Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 9. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 9. Amén. En el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Ok, entonces lo que está diciendo ahí es que él sí físicamente estaría eh, eh, prisionero, ¿verdad? Pero la palabra de Dios no, ¿ok? Una forma que usa para decir. Ahí se le quedó prendido su micrófono, hermano Francisco, o se habrá quedado pegado, no sé. Voy a silenciar acá a todos. Ok, entonces, esta vez la situación es mucho más grave. ¿Se recuerdan que en otros procesos de encarcelamiento de Pablo tenía algunas regalías, por decirlo así? Pero ahora la situación era mucho más grave porque es el emperador Nerón que había iniciado una persecución, y esta persecución obviamente era muy violenta hacia los cristianos. Recordemos que la historia del cristianismo nos muestra que Nerón incluso utilizaba a los cristianos los impregnaba en aceite, los colgaba en una especie de madero y los ponía en su palacio, ¿verdad? En su casa real, para alumbrar sus jardines, los famosos jardines de Nerón, ¿verdad? Entonces, era un hombre muy despiadado, ¿verdad? Incluso antiguamente la gente le ponía a sus perros Nerón, ¿verdad? Porque decían que los perros no son malos, pero ellos decían como que era como para recordar la maldad de Nerón, ¿verdad? Entonces, acá la situación de la persecución era mucho más grave. Nerón ya estaba ahí a la cabeza, había iniciado esta persecución directamente en contra de los cristianos, incluso los culpó de algunos hechos, y la verdad que había una persecución que era realmente angustiante para los primeros creyentes. Durante su primer arresto, Pablo estaba bajo un arresto que se conocía como domiciliario, y incluso ahí podía recibir visitas. ¿Se recuerdan que lo vimos ahí en otras cartas? Incluso tenía la posibilidad de, estando él preso, en este lugar, en esta casa, él recibía gente, los podía incluso ministrar, ¿verdad? Había mucha libertad para el cumplir su ministerio, solamente que no podía salir de ese lugar.
Pero ahora, aproximadamente después de 5 años, después de ese primer encarcelamiento, la realidad ahora es muy distinta, ¿verdad? Porque vamos a ver que Pablo hace un relato de que era una celda fría. No lo vamos a leer ahora, pero en 2 de Timoteo 4:13, ahí aparece, ¿verdad? Lo tenían encadenado, ¿verdad? En el capítulo 2, versículo 9, lo mencionan. Casi todos sus amigos y sus colaboradores, ¿saben lo que había sucedido? Lo habían abandonado. ¿Y por qué lo abandonaron? Porque tenían miedo de la persecución. Y Pablo lo relata con mucha tristeza, ¿verdad? O sea, eh, se entiende también la situación, ¿verdad? Estaba solo y la gente ya no lo quería visitar porque Pablo era, eh, cualquier persona que estuviese cerca de él era tan aborrecible como el mismo Pablo para la sociedad, sobre todo religiosa de aquel tiempo. Recordemos que Pablo eh, era considerado como un traidor en el contexto del judaísmo, porque Pablo era un judío, pero que seguía todo al pie de la letra, era alguien que sobresalía dentro de la religión judía, ¿verdad? En cuanto al cumplimiento, incluso en la persecución de los cristianos, y que luego él abrazase el cristianismo, no era como que cualquier judío lo hiciese. Entonces, realmente Pablo era aborrecido por la sociedad religiosa judía. Entonces, cualquiera que se acercase a Pablo iba a tener entonces el mismo trato, ¿ok? Entonces, acá vamos a ver que los colaboradores de Pablo lo habían abandonado y esto iba directamente en relación a la misma persecución, ¿verdad? Y Pablo, como les decía, lo relata con mucha tristeza. Vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Leamos entonces 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Dice, seguramente ya sabes que todos los cristianos de la provincia de Asia me abandonaron. Hasta Fígelo y Hermógenes me dejaron solo. Bueno, ahí está entonces, lo está diciendo. Esa forma de escritura es triste, ¿no? Pablo ya está avanzado en edad, está siendo perseguido, está solo, ¿verdad? Está prisionero, la prisión era fría, estaba encarcelado, encadenado, perdón. Él ya tenía experiencia incluso en el cepo, ¿se recuerdan? Pero fue en momentos anteriores. Entonces ahora está en el final de su vida, y él ya lo sabe, lo vamos a ver después a través de algunos escritos, pero está este relato de tristeza, de sentirse abandonado por los suyos, pero obviamente él comprende la situación. Vamos a ver 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 9 al 12, del versículo 9 al 12. Dice, Timoteo, por favor, ven lo más pronto posible. Demas me abandonó porque ama las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Trae a Marcos contigo cuando vengas, porque me será de ayuda en mi ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Y vamos a leer el 16, hermana Tamara. Llevado ante el juez, nadie me acompañó. Todos me abandonaron. Que no se lo tomen en cuenta. Ok, muchas gracias. Ustedes pueden leer entonces ese pasaje un poquito más contextualizado, pero ahí ya tenemos un referente, ¿no? Entonces, a diferencia de su primer encarcelamiento, donde esperaba el ser liberado, él tenía la esperanza, ¿se acuerda que le escribía pronto estaré con ustedes, qué sé yo? Pero ahora Pablo sabe que el final está cerca, ¿verdad? Lo sabía por las situaciones, las cosas que él seguramente escuchaba, espiritualmente ya también estaba preparado y no tenía ninguna esperanza de salir con vida de este lugar. Vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 4, del versículo 6 al 8. 2 de Timoteo, capítulo 4, del versículo 6 al 8. Ya. Ya Diga. falta poco para que yo muera y mi muerte será mi ofrenda a Dios. He luchado por obedecer a Dios en todo y lo he logrado. He llegado a la meta y en ningún momento he dejado de confiar en Dios. Sé que Dios es juez justo y que cuando juzgue a todos me dará una corona como premio a mi obediencia. Y no solo a mí me la dará, sino también a todos los que esperan con ansias su regreso. Muchas gracias, Ire. Entonces, vemos acá que Pablo sabía, ¿verdad?
estaba consciente de que le quedaba poco tiempo, y Pablo le escribe a Timoteo, pero lo hace ya con urgencia, ¿no? Le pide que lo vaya a ver lo antes posible, ¿ok? No le está diciendo cuando puedas, Timoteo, no, le dice con urgencia, ven pronto, le sugiere incluso. Vamos a leerlo ahí en segunda de Timoteo, capítulo 4 versículo 9. Creo que la hermana Vero tenía ese, ¿no? Ok, vamos a leer el versículo 4 y 9 y luego vamos a leer el 4 y el 21. El 4:9, procura venir pronto a verme, dice. Y el 21, procura venir antes del invierno. Éubulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Ok, ahí está, ¿no? O sea, vemos dos mensajes, ¿verdad? Procura es hazlo rápido, ¿no? Haz todo lo posible por venir pronto a verme, en el versículo 9. Y en el 21 le dice, trata de que sea antes del invierno, ¿verdad? O sea, le está diciendo, necesito que vengas rápido porque la cosa no se ve bien. Entonces, en esta carta, que es como una especie de testamento espiritual, Pablo pasa formalmente ahora la responsabilidad del ministerio a la siguiente generación, porque él obviamente iba a morir, ¿verdad? Y esta siguiente generación va a estar representada en Timoteo. Recuerden que Pablo tiene un llamado de parte del Señor y es hacer un enviado, un apóstol a los gentiles. Entonces, Pablo levantó muchas iglesias, preparó a muchos, ¿verdad? Pero Timoteo tiene una función especial. Está pasando esta responsabilidad, ¿no? A esta nueva generación. Como les dije, lo hace a través de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. A ver si me ayudan con eso. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Yo. Dice, me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Muy bien, muchas gracias, hermana Macarena. Entonces ahí le está diciendo claramente le está diciendo con mucha claridad a Timoteo que busque personas de confianza, que los prepare, que les transmita estas verdades que él ha aprendido de él. La formación de Timoteo, a diferencia de otros discípulos, es distinta, ¿verdad? Porque lo prepara directamente para el ministerio. De hecho, esta carta que él recibe es una carta puramente pastoral, ¿verdad? Para prepararlo y corregirlo y darle todas las herramientas necesarias para el ministerio. Ahora, las instrucciones centrales que Pablo le da a Timoteo son muy prácticas, pero a la vez también son muy firmes, ¿ok? Vamos a ver. Acá, la primera nos habla de que se mantenga fiel en sus deberes y dones, ¿ok? Eso era lo que Pablo tenía en mente. Timoteo, por sobre todo, mantente fiel en todos tus deberes, en todos los dones, ¿verdad? Vamos a leerlo en segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Ya. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ok, muchas gracias, hermana. Acá vemos, la imposición de las manos es una doctrina cristiana, ¿verdad? Bíblica, en donde se ponían las manos, bueno, sobre los enfermos, pero también en este caso era en relación a el ministerio, ¿verdad? A enviarlo, a capacitarlo por medio del Espíritu Santo para dirigir la iglesia. Es algo que los pastores necesitamos, ¿verdad? Y por eso los pastores oramos por otros pastores para ungirles en el nombre del Señor y encomendarlos, ¿verdad? A esta gran misión. Entonces Pablo tiene en su mente, dentro de estas instrucciones importantes para Timoteo es que se mantenga fiel, ¿verdad? Y que avive, en este caso dice el texto, el fuego del don, del regalo de Dios, ¿verdad? Que vino por la imposición de las manos. Otro consejo, ¿verdad? Claro y firme que Pablo tiene con Timoteo es que retenga y guarde la sana doctrina que aprendió, ¿verdad? Ahora, esto que yo les digo, o sea, que Pablo le dice a Timoteo, es algo que también nosotros, los cristianos, aunque usted no sea un pastor, o aunque usted no ocupe ningún cargo dentro de la iglesia, ¿verdad? Usted también debe procurar aquello, ¿no? Retener y guardar en su corazón la sana doctrina que ha aprendido. Ok, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 13.
Segunda de Timoteo 1:13. Yo, aférrate al modelo de la sana enseñanza que aprendiste de mí, un modelo formado por la fe y el amor que tienes en Cristo Jesús. Y el ¿Hasta el 14, 13? hasta el Y 14. 14. Mediante el poder del Espíritu Santo, quien vive en nosotros, guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que se te confió. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, ahí está, ¿no? Primera ordenanza, primer mandato, instrucción pastoral de Pablo hacia el joven Timoteo. Mantente fiel, ¿verdad? En tus deberes y procura el don, aviva el fuego, ¿verdad? El don celestial. Segundo, retén y guarda la sana doctrina que aprendiste. Tercero, que evite y se aparte de las discusiones inútiles y del error, ¿verdad? Eso le pide Pablo a Timoteo, que evite ser parte de las discusiones inútiles y el error. Segunda de Timoteo, capítulo 2, 15 al 18. Vamos a leer. Segunda de Timoteo, capítulo 2, 15 al 18. Amén. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornaron la fe de algunos. Ok, muy bien. Entonces ahí está, ¿no? Una clara instrucción de parte de Pablo hacia Timoteo. Apártate, ¿verdad? De discusiones inútiles que no tienen sentido. Cuarta indicación que hace Pablo a Timoteo, que acepte y esté dispuesto a sufrir persecución por la causa del Evangelio. Que acepte y esté dispuesto a sufrir persecución por la causa del Evangelio. Y hace una alusión, ¿ah? Le dice como un buen soldado de Cristo, ¿verdad? Utiliza esta figura como un buen soldado de Cristo. Vamos a ver que en otros pasajes o en otros libros utiliza como un atleta, ¿verdad? Pero acá le dice a Timoteo como un buen soldado de Cristo. ¿Con qué cosa debe hacer? Aceptar y estar dispuesto a sufrir la persecución por causa del Evangelio. ¿Ok? Ok, entendamos esto, que es por causa del Evangelio. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Mientras lo buscan, hago un paréntesis porque creo que se los comenté en alguna de las clases, pero a veces los cristianos piensan que están sufriendo la persecución cuando la sociedad, por ejemplo, los critica, ¿verdad? Entonces los critican con mucha razón y piensan que por eso están siendo perseguidos y eso es un error, ¿verdad? Porque tiene que ser por la causa del evangelio. ¿Se recuerdan ustedes, por ejemplo, en la pandemia cuando los prohibían hacer cultos y había gente que no obedecía la ordenanza nacional y hacían cultos y luego llegaba la policía, ¿verdad? Y les cerraba los lugares? Por ahí salieron hasta unos memes de un pastor que se agarraba de una camioneta, ¿se acuerdan de todo eso? Bueno, eso no es persecución, ¿verdad? Eso no es someterse a la autoridad y estamos teniendo problemas con otra área de la Biblia, ¿no? Entonces, segunda de Timoteo, capítulo 2, 3, acá vemos la instrucción de Pablo en relación a esto, ¿verdad? De que le dice, Timoteo, debes aceptar y estar dispuesto a sufrir la persecución por la causa de Cristo. Debes ser un buen soldado de Cristo. Leamos segunda de Timoteo 2:3. Amén. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ok, muy bien. Muchas gracias, hermano. Segunda de Timoteo 3:10 al 12. 3:10 al 12. Amén. Dice, cargo de Pablo a Timoteo. Pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo enseño y cómo vivo y cuál es el propósito de mi vida. También conoces mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia. ¿Sabes cuánta persecución y sufrimiento he soportado y cómo fui perseguido en Antioquía, Iconio y Listra? Pero el Señor me rescató de todo eso.
es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá. Muy bien, o sea, muy claro lo que está Pablo ahí diciéndole a Timoteo, ¿verdad? Ok, vámonos con el punto número 5. Pablo le dice a Timoteo, en estos consejos pastorales, le dice que confíe en las escrituras. A veces nos falta confiar en la... ¿Le ha pasado alguna vez eso, no? Como que como que tenemos la respuesta de la palabra, ¿no? Pero como que nos cuesta confiar en lo que Dios ha establecido en su palabra. Entonces, Pablo está reafirmando esta fe y le está diciendo a Timoteo que confíe en la escritura y que la predique de manera constante e implacable, ¿verdad? Bajo toda circunstancia. Por eso también Pablo no perdía momento, ¿verdad? Si estaba en la cárcel, ahí predicaba, ¿verdad? Si estaba en el naufragio, ahí predicaba, ¿no? Entonces vamos a ver cómo es esto en Segunda de Timoteo, capítulo 3, del versículo 15 al 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, del versículo 15 al 17. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muy bien, hermano, muchas gracias. Se dice que este pasaje, ¿verdad? Donde dice que toda la escritura es inspirada por Dios, lo cantamos también, ¿no? Este pasaje dicen que es uno de los más importantes del Nuevo Testamento, ¿verdad? Ya vamos a hablar un poquito acerca de eso. O no es el único, pero es uno de los pasajes, pero revelante, ¿verdad? Es una dinamita realmente esta declaración, ¿verdad? Toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el 17, como lo leían, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Vamos a leer la siguiente afirmación. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2 al 5. Segunda de Timoteo 4, del versículo 2 al 5. ¿Qué es lo que estamos leyendo acá? Es que Pablo le está diciendo a Timoteo, confía en la palabra de Dios y predícala bajo cualquier circunstancia. Vamos con este texto. No te Ya, rías. pues esto me toca leer. Dice, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Wow, muchas gracias. Tremendo, ¿no? O sea, una gran instrucción, ¿verdad? Pablo le dice muchas cosas a Timoteo, ¿verdad? Y es bien firme en la manera en que Pablo le escribe a este hombre, porque ya lo había preparado, lo conocía, ¿verdad? Y recuerden, es su última carta. Pablo sabe que el final ya viene. Entonces, imagínate que tú estás, que ya sabes que te queda poco tiempo, que vas a morir y necesitas ordenar a tu familia, a tu gente, y comienzas a dar instrucciones, pero ya no pierdes ni un tiempo, quieres ir directo a lo que te interesa, ¿no? Que es lo que trasciende espiritualmente por la eternidad. Y Pablo lo está haciendo y lo está manifestando en su segunda carta. Por eso cuando leas la segunda carta, des en cuenta que Pablo no pierde tiempo en ningún párrafo, está entregando, ¿verdad? Todo su conocimiento, todo lo que el Señor le está guiando para que Timoteo pueda continuar con el legado de su ministerio. ¿Ok? Bien, vamos ahora al punto de puntos históricos y teológicos. Históricos y teológicos. Ok. Pablo parece detectar entonces en Timoteo que de alguna manera Pablo como que lo empieza, como lo conocía, se da cuenta que Timoteo está en un peligro. ¿Saben cuál era el peligro que tenía Timoteo? El desánimo. ¿Le ha pasado alguna vez eso? Bueno, en este caso,
Pablo logra discernir espiritualmente que Timoteo estaba en peligro de desanimarse, de debilitarse espiritualmente, eh, frente a todas estas presiones que él estaba viviendo, ¿no? Recuerden, el contexto general era Nerón está persiguiendo a todos los creyentes, ¿verdad? Habían situaciones que se dieron incluso entre los mismos discípulos, y todo eso estaba afectando la vida de este joven Timoteo. Entonces, esto le preocupa enormemente a Pablo, porque Timoteo es clave en esta continuidad de su obra. Entonces, a lo largo de la carta, de la segunda carta, Pablo lo exhorta con cariño, pero con firmeza, ¿verdad? ¿Cómo debe ser? Una de las cosas que le dice, que por ahí lo leímos, le dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Le dice, avívalo, ¿verdad? ¿Se ha fijado usted cuando hace usted una fogatita? Y al principio el fuego, ¿no? Al principio cuesta que, así es la vida espiritual, ¿ah? Al principio como que cuesta que eso prenda, pero una vez que prende, se prende, ¿no? Pero luego llega un momento en que si tú no te preocupas de estar ahí avivando ese fuego, ¿verdad? Eso comienza a bajar, ¿verdad? Entonces Pablo le está diciendo, ahora Timoteo, aviva, sopla, ¿verdad? Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Ahí en 2 Timoteo 1:6 lo leíamos, ¿verdad? Y le dicen también en otras palabras, reemplaza el temor con el poder, ¿verdad? El amor y la disciplina que Dios te da. Y lo insta, ¿no? A que recapacite, a que vuelva, ¿verdad? Y miren lo que le dice acá en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Leámoslo, por favor. 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahí está, ¿verdad? ¿Por qué? La persecución, ¿verdad? El espíritu de cobardía. Todas estas situaciones lo estaban llevando a él a desanimarse, ¿verdad? A bajar la guardia, a decir, ya no puedo más, ¿verdad? Pero el Señor a través de Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿verdad? Aviva el fuego, ¿verdad? No te he dado un espíritu de temor, de timidez, sino de dominio propio, ¿verdad? Y lo está instando a esto, ¿verdad? También Pablo está animando a Timoteo en su carta a que no se avergüence, ¿verdad? A no avergonzarse ni de Pablo, su mentor que estaba preso, porque imagínate, eh, Timoteo tenía que predicar, ¿no? ¿Y tú de quién eres discípulo? Porque el contexto era que para ese tiempo era muy importante el discípulo, ¿no? Entonces estaban los grandes filósofos, ¿verdad? Los pensadores, y esos tenían sus discípulos, ¿verdad? Entonces, mientras más rimbombante y más destacado fuera el maestro, ¿verdad? El discípulo estaba mucho más orgulloso de decir quién era su maestro. Pero en este caso, Timoteo tenía su maestro que era Pablo, ¿verdad? Y obviamente el Señor Jesús. Pero por una parte a Jesús lo habían crucificado en una cruz, ¿verdad? Eso era lo que la gente de afuera sabía. Y por otra parte, el otro maestro que tenía Timoteo era el apóstol Pablo, que estaba en una cárcel a punto de ya de ser cruelmente asesinado. Entonces, Pablo le está diciendo, no te avergüences, ¿verdad? Ni de mí, ¿verdad? Ni del testimonio de Cristo. Sino que alégrate, ¿verdad? De participar, le dice, en estos sufrimientos por el Evangelio. Ahí en 2 Timoteo capítulo 1:8 lo dice. Vamos a leerlo, por favor. 2 Timoteo capítulo 1:8. Dice, así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él. Con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. Exactamente, exactamente. ¿Cuál es la buena noticia? Que Jesucristo es el Señor, ¿verdad? Que hemos encontrado la razón de nuestra existencia a través de Cristo, a través de su muerte. Pero socialmente eso no era algo que la gente dijera, oh, wow. No, la gente no, para la gente el Evangelio era una locura, ¿verdad? Era meterte al club de los perdedores, ¿verdad? Era meterte al club de los perseguidos por la sociedad, de los rechazados, ¿verdad? Y en general, toda la historia del cristianismo nos muestra que siempre ha sido así. Los cristianos siempre hemos sido mirados como lo peor de la sociedad. La gente se va a reír de ti, tus pares, ¿verdad? La gente con los que tú trabajas, tus amigos, te van a mirar así como, pero cristiano tú, pero ¿por qué? Eh, ¿Estás bien, verdad?
necesitas algo, ¿verdad? La gente como que mira como si fuese lo peor, ¿verdad? Porque para ellos obviamente lo han de discernir de otra forma. Entonces, en resumen, Pablo llama a Timoteo a hacer dos cosas fundamentales que son los pilares de la carta. Primero le dice, esfuérzate. Timoteo, esfuérzate. Mira, hermanos, la vida cristiana debe ser un esfuerzo, ¿verdad? Si usted se siente a veces agotado, ¿verdad? O cansado, la vida cristiana es un esfuerzo. Tú debes esforzarte por agradar a Dios. Todos los días es una batalla en la cual ganamos o perdemos para glorificar a Dios. El resultado de tu día es lo que tú le ofreces a Dios, ¿verdad? O sea, por ejemplo, ya son casi las 10 de la noche. Hoy día tú te levantaste temprano y comenzaron tus luchas, tus batallas, ¿verdad? Espirituales, personales, en tu vida, en la sociedad, en tu trabajo, con tu familia. De algunas de esas batallas tú lograste ganar, ¿verdad? Con la ayuda de Dios, por supuesto. Venciste, ¿verdad? No caíste en el pecado. En otras perdiste. No sé, ahí tú tienes que evaluar lo que pasó en tu día. Pero lo que tú le ofreces al final del día, en tu oración final, es lo que tú lograste, ¿verdad?, para ofrecer a Dios en relación a tu esfuerzo. ¿Ok? Entonces, y acá no estamos hablando de la salvación, porque entendemos que la salvación es por fe. Estamos hablando de tu adoración, ¿verdad? Esforzarnos. La adoración requiere un esfuerzo, ¿verdad? Y yo estoy hablando no de algo material, para nada. Yo estoy hablando de lo que tú le ofreces a Dios en tu vida diaria. Negarte a ti mismo, por ejemplo. Tomar tu problema y tu cruz y seguir adelante. Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo, ahí en 2 Timoteo 2:1, le dice, esfuérzate, ¿verdad? Y esta es la exhortación clave de esta primera parte que Pablo hace a Timoteo, esfuérzate, debes esforzarte, debes procurar, ¿verdad? Presentarte como un obrero aprobado delante del Señor. Entonces, por eso es importante que ustedes miren su vida no de una manera tan general, sino que traten de mirar su vida en el día a día. En este día pude vencer estas batallas, ¿verdad? No hice aquello, no mentí, no tomé lo que no era mío, no miré lo que no debía, no hice, y comienzas a darte cuenta de cómo fuiste agradando a Dios, ¿verdad? Y eso es lo que tú le ofreces a Dios a través de tu esfuerzo, ¿verdad? Que va con la ayuda del Señor. Entonces, Pablo le está dando esta indicación. Esfuérzate, Timoteo, porque las cosas no vienen fáciles, ¿verdad? La persecución va a continuar. Los cristianos van a seguir siendo perseguidos y esto viene para peor. Entonces, Pablo le está diciendo, esfuérzate cada día, ¿verdad? Entonces, ese es el primer punto que resume un poco la carta de Timoteo, la segunda carta, esfuérzate. Y el segundo punto es, predica la palabra. Esfuérzate y predica la palabra. Vence con el Señor y predica la palabra, ¿verdad? Y esta es la amonestación principal de la última parte. No pares de predicar la palabra. Pase lo que pase, Timoteo, sigue predicando la palabra. Aunque estés en el último momento de tu vida, sigue predicando la palabra. Por eso, la carta contiene muchos mandatos directos, ¿verdad? Son por lo menos unos 25 mandatos que Pablo está encomendando a Timoteo, porque Pablo quiere dejar claro el camino a seguir. Si bien Timoteo ya conocía muy bien la teología, porque había sido preparado, y su madre y su abuela lo habían preparado desde pequeño, eh, Pablo en su segunda carta también hace mucha referencia a las doctrinas cruciales, ¿verdad? Le habla de salvación, ¿verdad? Que depende completamente de la gracia soberana de Dios. Ahí en 2 Timoteo versículo 1, el capítulo 1, del versículo 9 y 10. En el capítulo 2, versículo 10, también le habla acerca de la salvación. Le habla también acerca de la persona de Cristo. El pastor Chuy, los días domingos, está ya tratando un tema de la cristología. Escúchelo, porque es un tema muy importante para nosotros. Y Pablo le está haciendo mención de este tema en su segunda carta, ¿verdad? La persona de Cristo, ¿verdad? ¿Qué significa la persona de Cristo? El Señor manifestado en un cuerpo humano, la persona de Cristo. Le habla también de su resurrección, del futuro, de su regreso como juez, ¿verdad? Todo esto lo está tratando ahí en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 8, en el capítulo 4, ¿verdad? Del versículo 1 al 8,
ahí está desarrollando todo este tema, ¿verdad? Cristocéntrico. También le habla acerca de la importancia de la perseverancia del creyente. ¿A cuántos de ustedes les cuesta ser perseverantes? No me responda, pero yo creo que esa es una de las grandes luchas, ¿no? que tenemos los cristianos, ser perseverantes, ¿verdad? Iniciamos algo y no lo terminamos, ¿verdad? O sea, si usted, por ejemplo, es una persona que parte una dieta y no la termina, probablemente, que eso es una manifestación ya de una vida cotidiana, probablemente en su vida espiritual tenga también carencias, ¿no? Entonces, la perseverancia del creyente es fundamental, ¿verdad? Y eso está fundamentada en la fidelidad de Dios. Entonces, una de las cosas que más carecemos los cristianos es en la perseverancia, ¿verdad? Partimos como, ¿cómo dice? Caballo inglés, puede ser así, ¿no? La partida del caballo inglés, ¿verdad? Súper bien, pero luego vamos dejando, ¿verdad? Y partimos leyendo la Biblia y sí, y ya luego me salté un día, lo que pasa es que me resfrié, me sentía mal, y ya luego, no, lo que pasa es que también me dolió la guatita, no, lo que pasa es que pasó un temblor y quise ver las noticias, y dejaste de leer la Biblia, ¿verdad? Entonces, partiste bien y terminaste ahí, ¿verdad? Sin ser perseverante. Entonces Pablo le está diciendo en otras temáticas a Timoteo, sé perseverante, insta a la iglesia a que sea perseverante, ¿verdad? Y esa perseverancia tiene que estar fundamentada en la fidelidad de Dios, ¿verdad? Que es distinto a Dios, ¿verdad? En la fidelidad de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 11 y 13, ahí nos habla un poquito más acerca de eso, ¿verdad? Y nos deja el texto más importante, que ya se los dije yo delante, ¿no? Es uno de los textos más importantes del Nuevo Testamento sobre la naturaleza de la Biblia. ¿Se recuerdan cuál era ese texto, no? No me digan la cita, pero a lo mejor se recuerdan cuál era el pasaje. ¿Cuál era uno de los más importantes? Toda la escritura es inspirada por Dios. Ah, muy bien, me la dijo cantadita, muy bien, está bien, ¿verdad? Lo importante es que lo recordemos. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura dentro de los cánones, ¿no? Porque recuerden que hay libros apócrifos y todo eso, porque también se pueden agarrar de esa parte. Pero está hablando de los 66 libros que nosotros tenemos. Ahora, Pablo en ese momento no tenía el Nuevo Testamento, ¿verdad? Solamente está teniendo en su mente lo que habían aprendido del maestro y los escritos del Antiguo Testamento. Pero Pablo lo está declarando, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Ok? Bien, veamos un pequeño cuadro, perdón, acá. Veamos un pequeño cuadro de diferencias entre Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo. No trate de anotarlo porque yo se lo voy a compartir, porque es mucho. ¿Ok? ¿Les parece o no? ¿O quieren anotarlo? No, ¿verdad? Mejor yo se los mando ahí por el WhatsApp y ustedes después ya lo estudian, pero porque es un cuadro largo, pero creo que lo vamos entendiendo. ¿Ok? Entonces, este cuadrito se basa en lo siguiente. Tenemos primero, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, ¿verdad? Y luego tenemos una situación, un aspecto, ¿verdad? Entonces vamos a ver en relación a ese punto qué es lo que nos enseña Primera de Timoteo y Segunda de Timoteo, para que veamos estas diferencias, un cuadro diferencial. Ok, la situación de Pablo. ¿Cuál era la situación de Pablo en la primera carta y luego en la segunda carta a Timoteo? La situación de Pablo en la primera carta es que está libre, ¿verdad? Está viajando, está ministrando, acababa de dejar a Timoteo en la ciudad de Éfeso, ¿verdad? Entonces esa es la situación de Pablo cuando escribe Primera de Timoteo. Cuando escribe Segunda de Timoteo, Pablo está encarcelado. Está encarcelado en Roma, es la segunda vez que está encarcelado, pero ahora las condiciones son mucho más duras, ¿verdad? Está aislado y esperando su ejecución. ¿Ven la diferencia? Primera carta, segunda carta. A ver, primera carta, libre, ¿verdad? Ministrando, contento, había dejado ahí a Timoteo en Efeso. Segunda carta, encarcelado, condiciones críticas, esperando su ejecución. Esa es la diferencia entre una carta y la otra en relación al estado, a la situación de Pablo. Los propósitos, ¿verdad? Propósitos principales por lo cual se escribe la primera
y por lo cual se escribe después la segunda carta. En el caso de Primera de Timoteo, el propósito principal era algo así como darle a Timoteo un manual de operaciones para la iglesia, para instruir a Timoteo sobre cómo organizar, ¿verdad? Recuerden que lo había dejado ahí. Entonces le dice cómo organizar, cómo proteger a la iglesia en Éfeso. Tenía que trabajar con el liderazgo, con la doctrina, con la conducta. Entonces eso era el objetivo de la primera carta, ¿ok? Ahora, ¿cuál era el objetivo principal o el propósito principal para la segunda carta? Era algo así como un testamento espiritual, ¿ok? Era un llamado más bien personal, ¿verdad? También Pablo está preocupado de animar y fortalecer a Timoteo de manera personal antes de que desertara, ¿verdad? Estaba muy bajoneado Timoteo producto del padecimiento, el sufrimiento, la persecución. Y Pablo sabe ya que va a morir, entonces prácticamente le está dejando como instrucciones como antes de morir, es como un testamento espiritual, ¿ok? Entonces, estas son las diferencias, ¿no? Primera carta de Timoteo, el propósito era decirle cómo poder solucionar los problemas que se estaban dando en la iglesia en Éfeso. Segunda carta es dar las últimas instrucciones para que cuando él muriese, Timoteo pudiese continuar. Algo así como un testamento espiritual. ¿Cuál es el tono, verdad, en el cual se escribe la carta o el grado de urgencia? En el caso de Primera de Timoteo, vamos a ver que hay un tono más bien pastoral, ¿verdad? Directivo. Le está tratando de decir cómo hacer las cosas, le aconseja. Es como una carta de instrucciones para corregir estos problemas que se habían dado ahí, ¿verdad? Y establecer el orden. Ahora, ¿cuál era la urgencia ahí? Era tratar la salud de la iglesia local, ahí en Éfeso, ¿verdad? Eso pasaba, ese era el tono o la urgencia de la primera carta. La segunda carta de Timoteo, el tono o la urgencia, acá era un tono personal, ya no era tan pastoral, ¿verdad? Sino que era un tono más bien personal, era emotivo, ¿verdad? Como la forma en que Pablo escribe, pero a la vez se nota que hay un tema de urgencia, ¿verdad? Es algo así como una despedida. También acá vemos nosotros que hay una urgencia por la fidelidad personal de Timoteo y la preservación del Evangelio, ¿verdad? Puro, que no permita a Timoteo por nada del mundo que se contamine lo que él ha aprendido, ¿verdad? Y se está despidiendo, ¿verdad? O sea, hay un tono ahí medio melancólico, pero a la vez también de esa responsabilidad que él siente de transmitir todo lo necesario. ¿Ok? Bien, otra temática. ¿Quién era en el caso de la primera carta de Timoteo? ¿Cuál era el enemigo o el problema central? En la primera carta eran los falsos maestros dentro de la iglesia. ¿Ok? Por eso Pablo está escribiendo. Está enfocado en estos errores doctrinales que se habían introducido y en estas conductas que estaban dañando a la iglesia cristiana ahí en Éfeso. ¿Ok? Entonces, ahí la temática era, perdón, el problema central era estas falsas doctrinas y los enemigos eran los falsos maestros. En el caso de la segunda carta, se aborda en un contexto del abandono y de la persecución. ¿Quién era el enemigo? En este caso sería Nerón, que estaba persiguiendo a la iglesia cristiana, ¿verdad? Pero también estaban sufriendo abandono de los mismos compañeros de fe, ¿verdad? Pero era producto de la misma persecución, ¿verdad? Había mucha apostasía, ¿verdad? Tanto dentro de esa iglesia como fuera. Gente que estaba retrocediendo. Muchos habían abandonado a Pablo, ¿verdad? Se enfatiza incluso el sufrimiento que es necesario padecer por el Evangelio, ¿ok? Vamos a ver otro punto. Énfasis en el ministerio. Énfasis en el ministerio. En la primera carta de Pablo a Timoteo, Pablo le escribe, hablando del ministerio, y le dice el qué del ministerio. Yo le explico qué significa esto. Por ejemplo, ¿qué cualidades debían tener los líderes? Por eso hablo del qué del ministerio. Ese era el énfasis de la primera carta. ¿Cuáles eran las cualidades? ¿Qué cualidades debía tener un líder dentro de la iglesia? Luego también, ¿qué conducta debía tomar la iglesia local? También se habla en la primera carta, ¿verdad? También habla acerca de la enseñanza sana versus la enseñanza falsa, ¿verdad? Ese era el énfasis ministerial. Ahora, en el caso de la segunda carta, acá ya no es el qué, sino que es el cómo y el por qué del ministerio. Por ejemplo, cómo ser fiel a Dios,
cómo esforzarse, cómo sufrir, cómo predicar el Evangelio. Todo eso ya lo está dando ahora en el desarrollo de su segunda carta. ¿Por qué? ¿Por qué perseverar? ¿Verdad? Pablo acá incluso da unos ejemplos de las recompensas futuras, ¿no? De la fidelidad de Dios. Entonces, acá hace una diferencia. Primera carta, ¿cuáles eran los requisitos? ¿Cuál era la conducta? Discriminar entre sana y falsa doctrina, pero en la segunda carta es ¿por qué debemos ser fieles? ¿Por qué debemos perseverar? ¿Se fijan la diferencia entre una carta y otra? Ok, ¿cuál es la imagen o la metáfora clave? En la primera carta de Timoteo se habla de un administrador o una especie de supervisor, ¿verdad? Algo así como que a Timoteo como un gerente fiel que ordena la casa de Dios, ¿vaya? Un mayordomo, se lo quiere llamar usted, de esa manera. Esa es la imagen que se le da, que en toda la escritura de Pablo en la primera carta, lo muestra así, como un administrador, ¿verdad? Pero en la segunda carta la imagen o la metáfora es distinta porque le habla de ser un soldado, un atleta, un labrador, ¿verdad? Es distinta la temática, la figura que él usa, ¿verdad? Eh, Algo así como que Timoteo es un combatiente, ¿no? Que debe perseverar con disciplina, con esperanza, tiene que llegar sí o sí a la meta, ¿verdad? Entonces, la forma ilustrativa, la metáfora, la imagen que usa Pablo para la primera y la segunda carta son muy distintas. Primero un administrador y en la segunda un soldado, un atleta, un labrador. ¿Se entiende, no? Bien. ¿Cuál es la instrucción central de la primera carta de Pablo a Timoteo? La instrucción central es ¿qué debes enseñar? ¿Verdad? Y les dice ahí que guarde la doctrina, que enseñe lo correcto, pon orden. Entonces, en la primera carta, la instrucción central es ¿qué debes enseñar? ¿Qué debo enseñar? Ahora, en la segunda carta, la instrucción central es distinta porque le está diciendo qué debo hacer y soportar. Le está diciendo, debes sufrir penalidades, debes predicar la palabra, ¿verdad? Lo está diciendo ahora en otro contexto, ya mucho más dirigido. Como que en la primera carta le da cierta libertad. En la segunda carta ya es, haz esto, esfuérzate, hazlo, ¿verdad? Sé valiente. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. La introducción es mucho más clara, ¿no? Ahora, ¿cuál era el legado y cuál era la continuidad? Legado y continuidad en la primera carta de Timoteo es un énfasis en ordenar el presente de la iglesia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Timoteo llega a esa iglesia en Éfeso que estaba desordenada. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Tenía que enfocarse en el futuro? No, era ahí, en el momento, ahora, ordena. Si hay algo que está mal, corrígelo, ¿verdad? Saca a esa persona si está haciéndolo mal. Entonces, Pablo le está diciendo, ordena el presente de la iglesia, ¿verdad? En la primera carta. En la segunda carta, enfatiza en algo así como pasar la antorcha a la siguiente generación. ¿Han visto ustedes ahí los Juegos Olímpicos, no? Cuando van corriendo y le pasan ahí el... Ok. Entonces Pablo está haciendo este énfasis de pasar esta antorcha a esta siguiente generación que debía ser fiel y que está siendo representada a través de Timoteo, ¿verdad? En segunda de Timoteo, capítulo 2:2, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo habíamos leído también. Entonces, vamos a ver que hay dos pasajes que son emblemáticos, ¿verdad? Tanto en la primera carta como en la segunda carta, ¿verdad? Decíamos que delante mencionábamos el pasaje más importante, ¿no? Pero ahora estamos hablando de pasajes emblemáticos. En la primera carta de Pablo a Timoteo, el pasaje emblemático está en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Primera de Timoteo, capítulo 3, 15. ¿Qué dice? Te escribiré estas instrucciones para que, si me demoro, sepas cómo debe comportarse la gente en la casa de Dios. Ella es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Ahí ustedes lo pueden leer después en otra versión. Primera de Timoteo, capítulo 3, 15. Es una declaración. ¿Cuál es el pasaje emblemático de segunda de Timoteo? Bueno, segunda de Timoteo, capítulo 4. Lo pueden leer del versículo 7 al 8, pero en resumen es
que Pablo está diciendo, he peleado la buena batalla. Este es un texto que siempre se le pone cuando un pastor se muere, ¿no? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia. Ese es un resumen del capítulo 4, del versículo 7 al 8, ¿verdad? Entonces aquí tenemos dos textos que son emblemáticos, ¿ok? ¿Cuáles son los tratamientos? Y con esto termino. ¿Cuáles son los tratamientos de la Escritura? En primera de Timoteo, menciona la importancia de la enseñanza y de la doctrina. Y en la segunda carta, proclama la inspiración y la suprema autoridad de la Biblia. Y aquí está el texto que yo decía, no toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para corregir, redarguir. Ok, entonces, ¿se dan cuenta la diferencia de una carta y de la otra? Siempre miren eso. No piensen ustedes que la primera carta, la segunda carta es porque se le acabó el papel y siguió escribiendo en una segunda carta. No, no, no. Son temas distintos y se diferencian una de otras, ¿verdad? Pero hay que leer la primera para leer la segunda, ¿verdad? Y cuando leo la segunda debo volver a la primera para ir uniendo entonces estos temas. Entonces, es importante, hermano, poder ir haciendo estos análisis y estos panoramas, ¿verdad? Que nos permiten entender un poquito más la temática de, en este caso, la primera y la segunda carta de Timoteo. En resumen, primera de Timoteo es una carta de organización, ¿ok? Primera de Timoteo es una carta de organización para la iglesia. Segunda de Timoteo es una carta de motivación para el ministerio, ¿verdad? Así lo podríamos resumir de una manera mucho más breve. La primera se centra en proteger el evangelio en la iglesia de errores internos. La segunda se centra en perseverar en el evangelio, estando en el mundo frente a la oposición, a la muerte, en este caso la persecución de parte de Nerón, y junto con esto enseñar a cuidar la fe, ¿verdad? Y cómo fortalecer tu fe. ¿Ok? Entonces ahí tenemos las enseñanzas de primera y segunda de Timoteo. Ahora voy a terminar esta grabación, yo me voy a quedar con ustedes porque les tengo algunas preguntas, ¿ok? Pero para tranquilidad de todos lo vamos a hacer sin estar dentro de la grabación. Así que a los que están viendo esta transmisión después, un abrazo para ustedes y si quieren las preguntas, escríbanos por interno y nosotros se las enviamos. Dios les bendiga.